Hola, ¿qué tal, Luz y Sal? Nuevamente, bienvenidos a un taller de este curso bíblico que hemos estado realizando para el equipo laico al servicio de la pastoral. Me da mucho gusto que ya veo personas conectadas y principalmente veo ahorita a las hermanitas de la región 9. Hola, Luz, Raquel y todos nuestros hermanitos que vienen ya en el transporte. Hola, hola, Luz y Sal. 9, presente. Bueno, además de la región 9, ¿y cuál otra región va ahí también? Venimos apenas del seminario. Muy bien, me da gusto y Lucy Sal y bonito camino para todos. También saludo a Rocío. Hola Rocío, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. También veo a Carmen Garay. Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo te va? A la maestra Liz Corona. Hola, buenas noches. Hola. Hola, hola, mi hermano Gabriel Méndez. Hola, ¿cómo estás? Veo a Virginia Poblano y a Leti Martínez. Me da gusto que ya estemos aquí. Vamos a continuar con ese trabajo, recordando precisamente que este taller se ha realizado para el equipo laico al servicio de la pastoral, también para sus órganos formativos, el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial y sus semilleros de vocaciones, bueno, y para también todo el público en general. La intención es seguir formándonos en la fe, no olvidando que nosotros nos estamos formando para poder formar a otros. Y hemos avanzado muchísimo en nuestro curso bíblico y en este momento, insisto, vamos a continuar y es muy interesante el tema de hoy porque vamos a dar una metodología de cómo hacer una interpretación bíblica conforme a lo que la iglesia nos ha venido ayudando y conforme a lo que hemos venido avanzando en nuestro curso. La cita que vamos a platicar es la de Juan 5:39 que dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Precisamente, bueno, y no olvidando entonces nuestro gran temario en el que hemos venido avanzando, vimos la Biblia en cuanto al aspecto externo, hemos visto la Biblia en cuanto a la tradición, hemos visto la Biblia en cuanto al aspecto interno, que les decía yo, es el más amplio de todo nuestro curso. Hablamos de lo que es la revelación natural, la revelación sobrenatural. Y por cierto, hablábamos de la revelación sobrenatural, de las revelaciones públicas, la revelación dada por Dios a todo el mundo y las revelaciones privadas. Y después abarcamos el bloque de la interpretación bíblica. ¿Cómo es posible que digamos que la palabra escrita es palabra de Dios, inspirada por Dios? Y dijimos también que era importante saber interpretarla. Para ello, estamos conociendo lo que es la exégesis bíblica y hoy el tema, la hermenéutica bíblica. Así es que vámonos de lleno en la cita de Juan 5:39 que estábamos diciendo, que dice, escudriñad, sería así como leer mucho, analizar mucho, expulgar, deshebrar, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice precisamente Jesús. Pongan un poquito de atención en el sentido de lo que hemos venido hablando. Mira, la hermenéutica, cerrábamos la lección anterior, viene del griego hermeneutike, que significa explicar, traducir o interpretar la Sagrada Escritura. La manera, la ciencia, la herramienta con la que vamos a interpretar la Sagrada Escritura. Ahora que hay una pregunta, si existe una ciencia para la interpretación de la Biblia, se debería entender que hay un consenso al interpretar, es decir, que cuando alguien interpreta la Biblia, deberíamos entender todos lo mismo, si es que es una ciencia. Un ejemplo es el método científico. Si tú agarras, por ejemplo, pintura azul y la combinas con pintura amarilla, el resultado va a ser pintura verde, va a brotar el color verde. Si lo haces en México, así va a ser. Si en China agarras pintura, color azul y lo combinas con el color amarillo, el resultado va a ser verde. Y si en Estados Unidos lo haces igual, el resultado es el mismo. Lo que quiero dar a entender con esto es por qué en el caso de la Sagrada Escritura no sucede así. Porque algunas personas pueden tomar un texto bíblico, interpretar totalmente lo contrario a otras personas.
Entonces la hermenéutica no nos está ayudando. ¿Por qué? Porque la hermenéutica tendría que ayudarnos a interpretar la Sagrada Escritura y llegar al consenso de lo que el Espíritu Santo reveló al agiógrafo y éste lo puso por escrito. Y decíamos la lección anterior que tú y yo le pedimos al Espíritu Santo también nos permita comprender con el mismo espíritu con que se inspiró la escritura al ser puesta en el papiro, con ese mismo espíritu nosotros entender lo que el agiógrafo quiso explicar. Por eso entonces la cita de segunda de Pedro 1, 20-21 dice, sépanlo bien, nadie puede interpretar a su gusto una profecía de la escritura, ya que ninguna profecía proviene de una decisión humana, sino que los hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. Hoy entonces vamos a hablar de cómo hacer una hermenéutica, una interpretación y que tú y yo estemos tranquilos y con la confianza de qué es lo que el Espíritu Santo le ha querido revelar a la iglesia, a su pueblo, a través del agiógrafo, a través del texto escrito. Así entonces, recordando hermenéutica y exégesis, la hermenéutica dijimos que es explicar, traducir, interpretar. Y la exégesis es sacar, extraer el significado original de un texto, es decir, lo que se quiso decir en ese momento. Y algo importante, la correspondencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son realidades ineludibles. En otras palabras, el Antiguo Testamento se realiza en su plenitud en el Nuevo Testamento. Estamos hablando del cristianismo, la religión cristiana. Obviamente los judíos no piensan igual. Nosotros sabemos que el Antiguo Testamento se plenifica en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento está como oculto en figuras en el Antiguo Testamento. Por eso tú con frecuencia vas a leer en el Nuevo Testamento que dice, esto sucedió para que se cumplieran las escrituras. Esta es la visión del cristianismo. Así entonces, mira, puse unos ejemplos que nos van a ayudar a comprender ello. Algunas citas del Antiguo Testamento, hechos que sucedieron en el Antiguo Testamento y cómo se planifican y comprenden en el Nuevo Testamento. Vamos a arrancar con la cita de Isaías 7:14. En Isaías 7:14 dice, y he aquí que una virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo a quien le pondrán por nombre Emanuel. Esta cita, tú y yo sabemos que se planifica en el Nuevo Testamento y se refiere al nacimiento del Cristo, al nacimiento virginal del Cristo por obra del Espíritu Santo a través de María Santísima. En Mateo 1, 22, 23 dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. No perdiendo de vista que en todo nuestro curso bíblico dijimos tan solo que el libro del profeta Isaías se escribió aproximadamente unos 700 años antes del Cristo. Aquí vemos en plenitud todo nuestro curso bíblico. ¿Por qué? Porque primero analizamos el texto como tal y descubrimos que el texto de Isaías más o menos se data como 700 años antes de que naciera el Cristo. También hablamos que es uno de los profetas. También sabemos entonces que el Espíritu Santo inspira a Isaías a escribir y éste escribe aquellas palabras que entiende del Espíritu Santo y las plasma por escrito, tan así que tú y yo las hemos venido manteniendo. Estos textos están en los libros y rollos sagrados del pueblo de Israel siempre, hablando concretamente de la Septuaginta, ¿te acuerdas? El rollo de Isaías que Jesús desenrolla en la sinagoga y lo lee. Bueno, y cuando viene la vivencia del Cristo, vemos la evidencia de lo que Él es como Mesías, su nacimiento virginal, entonces vienen los textos del Nuevo Testamento. El de Mateo, que recordamos, se escribe por ahí entre el año 60, 50, 70 después de Cristo, y escribe esto. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Si vamos bien, cómo hay un complemento aquí de la pedagogía divina. Ahora bien, vamos a otra cita igual del mismo Isaías, pero ahora en el 53:4, que por cierto, lo estuvimos hablando esta cita
en la lección 18, Cristo nuestro rescate, de primer grado del Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial, donde decíamos que Isaías, 700 años antes de que viniera el Cristo, escribe cómo este siervo de Dios iba a ser llevado al matadero. Él no iba a abrir la boca como oveja ante su trasquilador, iba a ser juzgado, y además lo iban a matar entre malhechores, entre ladrones, y su tumba iba a estar entre los ricos. ¿Se acuerdan que todo eso lo decía Isaías en el 53:4 en adelante? Bueno, pues Mateo 8:17 dice, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El texto de Mateo está escrito obviamente posterior a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Ya Cristo incluso había ascendido al cielo, ya había venido el Espíritu Santo, y muchos años después se escribe este texto. Y el Espíritu Santo inspira al hagiógrafo, al escritor sagrado, a escribir, esto fue para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Si me van entendiendo cuáles son estas correspondencias de las que estamos hablando, puse otros 3 ejemplos. ¿Cuál? El de Números 21, del 4 al 9. Resulta que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, estando en el desierto después de que la liberación, es importante todo el contexto, ¿eh? Después de la liberación, pecan contra Dios, levantan la voz contra Dios y le reclaman a Moisés. Y entonces llegan unas serpientes que los empiezan a morder y empiezan a morir muchos de los israelitas. Y entonces se acercan a Moisés clamando perdón a Dios, y Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce y levántala en alto. Fíjate, aquel que vea la serpiente, aunque haya sido mordido, no morirá. Si vamos bien, y entonces vean cómo en Juan 3:14, de palabras de Jesús, el mismo Jesús dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también fue el Hijo del Hombre levantado, para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. A esto precisamente se le llama pedagogía divina, lo que ha venido a ser la historia de la salvación. Este es el cristianismo, el mensaje de Cristo a través de su iglesia. Puse dos más, la que sigue en Números 20, del 7 al 11, nuevamente el pueblo de Israel se levanta contra Moisés, nos estamos muriendo de sed, nos hubiéramos quedado mejor allá en Egipto, aunque éramos esclavos, teníamos para beber. Y entonces Dios le dice a Moisés, golpea la roca del Horeb, y de ahí empieza a brotar agua, y la gente bebe el agua en el desierto, algo imposible. Bueno, en Primera de Corintios 10:4 dice San Pablo, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía. Y ya San Pablo lo dice con peras y manzanas. Y la piedra era Cristo. Entonces, lo que viene sucediendo en el Antiguo Testamento se plenifica en el Nuevo Testamento. O el Nuevo Testamento está como en figuras en el Antiguo Testamento. Cerramos con Génesis 7:7. En Génesis 7:7 recordarás que sucede lo del diluvio. El pueblo de Dios había rechazado a Dios, estaban viviendo en banalidades, estaban viviendo en el pecado, en su promiscuidad, y entonces Dios, que ve a un siervo honesto, ve a un siervo fiel, en este caso Noé, y le dice que haga un arca y que llame a toda la gente no responde, y entonces mete al arca a los que sí quisieron y creyeron en este momento en Noé, que fueron 8 personas, la familia de Noé, y claro, los animales de cada especie. Viene el diluvio, la faz de la tierra se rehace porque se acaba el ser humano y solamente quedan aquellos que estuvieron en el arca y que creyeron a través del agua, se renueva la faz de la tierra y empieza una nueva vida. Bueno, en primera de Pedro 3, 20, 21, dice San Pedro, salvados como Noé, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua.
Y luego fíjese lo que dice San Pedro. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitándonos las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y entonces empezamos a ver estas correspondencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Empieza a planificarse y a comprenderse el porqué precisamente de esta historia de la salvación. ¿Por qué quise poner estos ejemplos? Porque vamos a empezar a comprender cómo interpretar la Sagrada Escritura y vamos a terminar dándote un método. Te voy a dar así como que los pasos, como si fuera una receta. Cuando quieras hacer una interpretación bíblica, cómo lo vas a hacer y que podamos estar seguros en la presencia del Señor de que la interpretación que estamos haciendo es aquella que el Espíritu Santo inspiró a los agiógrafos. Ahora bien, ¿por qué de estas correspondencias? Bueno, primero, porque Dios es el mismo y único autor principal de la Biblia. Es Dios quien a propósito hace que sucedan estas cosas en el Antiguo Testamento para que se planifiquen en el Nuevo Testamento. No fue casualidad, no fue que los apóstoles le atinaron a lo que había estado en el Nuevo Testamento y se lo aplicaron a Jesús. No, como dijimos al principio, para que se cumplieran las escrituras. Esto sucedió para que se cumplieran las escrituras. Otra cosa importante, Dios abraza toda la historia y la revelación. Por eso es que es toda la historia de la salvación. La Sagrada Escritura en sí, en esencia, es toda la historia de la salvación, que se fue dando de manera pedagógica. Dios nos fue dando esta gran clase que por gracia de Dios tú y yo hoy, cristianos que creemos en Cristo, cristianos que sabemos que existe una sola fe, una sola iglesia, un solo Dios y Padre, comprendemos estas verdades. Y otra cosa importante, que Dios inspira gradualmente su verdad. Se ha venido conociendo a este Dios en el proceso de la historia de la salvación. Ahora bien, por su parte, los escritores sagrados, las personas que pusieron de puño y letra las palabras inspiradas por el Espíritu Santo, son verdaderos autores de la Biblia, son verdaderos escritores de la Biblia, los que plasmaron por escrito precisamente lo que el Espíritu les inspiró. Ellos fueron los que escribieron los grandes eslabones del gran libro de la Biblia. Por eso sabemos que la Biblia no es un solo libro, sino que son muchos libros que se escribieron a la vuelta de 1500 años. Y también tenemos la claridad de que el primer escritor no conoció al escritor del año 1000 o al del año 700 o al del año 500. Y sin embargo parece y se ve, y lo estamos entendiendo ahora, cómo se va dando esta pedagogía divina, cómo ellos van escribiendo, como preparando lo que va a venir más adelante. Quise poner el ejemplo de la manguera en la cimbra. No sé si tú conozcas que cuando van a poner una losa en una casa, después de que ponen todas las varillas, que va a ser la losa donde va a caer el cemento, ponen entre las varillas una manguera. Cualquiera diría, ¿para qué meten esa manguera? Es más, cuando le echen el cemento se va a quedar enterrada dentro del cemento. ¿Para qué? Sí, exactamente. Meten la manguera para que después de que termina la cimbra, es decir, después de que se echó la losa y se endurece, incluso quitan la cimbra, toda la madera, la manguera quedó en medio, quitaron toda la madera y toda la cimbra, la manguera quedó en medio y es la que sirve para meter el cableado de la luz de toda la casa. Ah, por eso desde antes los albañiles pusieron eso para que posterior los electricistas pudieran hacer el trabajo. Hagan de cuenta que algo así, de manera burda, pero algo así, sucedió en el Antiguo Testamento. Estos albañiles que fueron construyendo, pero pusieron la manguera que en el Nuevo Testamento los electricistas, vamos a llamarle así, iban a continuar y se comprende el por qué se escribió y se dijo así. Y otra cosa importante, que los escritores sagrados expresaron su realidad en un sentido profundo. Así es que vámonos de lleno a lo que sería entonces la interpretación bíblica. Mira, en la segunda de Timoteo 2:15 dice, procura, fíjate lo que te dice, bueno, le dice San Pablo a Timoteo, obviamente en cada uno de nosotros, procura cuidadosamente presentarte ante Dios como hombre probado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, como fiel
distribuidor de la palabra de la verdad. Quédate tantito con estas palabras, como fiel distribuidor de la palabra de la verdad. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque tú y yo, si queremos, podemos hacer una buena interpretación bíblica, pero también podríamos hacer una mala interpretación bíblica. ¿Cómo se da una buena interpretación bíblica? Bueno, obviamente, cuando es objetiva, veraz, válida y homogénea, es decir, igual para cada uno de los hombres en cuanto a la historia de la salvación, al mensaje de la salvación. Pero también podemos hacer una mala interpretación bíblica, a la ligera, subjetiva, por conveniencia propia. Y bueno, ¿yo cómo voy a saber entonces? Mira, a esta mala interpretación se le llama eisegesis, no exégesis, con X, no, con I, eisegesis. Búscalo en Google. ¿Y eso qué significa? Ah, manipular el texto para que diga lo que me conviene. Introducir en el texto lo que tú quieres que diga. Ah, eso es una mala interpretación bíblica. Tú y yo tenemos que hacer correctas interpretaciones bíblicas. Y entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Ah, como decíamos hace ratito, como fiel distribuidor de la palabra. En 2 de Timoteo 2:15 del griego original, este fiel distribuidor de la palabra, viene la palabra ortotomeo, que significa cortar derecho, sin desviaciones. Es la palabra que ocupó San Pablo para darle a entender a Timoteo, cuando tú distribuyas la palabra, hazlo sin desviaciones, sin manipulaciones. Esto es nuestro tema. Ok, Juan Carlos, ¿cómo lo voy a lograr? Bueno, primeramente, y como le hemos dicho, tenemos que hacer la exégesis, es decir, buscar el sentido original del texto y qué significó en su momento, y la hermenéutica, qué me quiere, cómo se interpreta hoy en día y cómo se ha interpretado la Sagrada Escritura en todo el tiempo. Para ello dijimos a la sesión pasada que estas interpretaciones lo tenemos que hacer en el corazón de la iglesia, en el centro de la iglesia, como iglesia. Hacer una interpretación solo o sola como persona te puede llevar al error. Y tenemos que apoyarnos de la Pontificia Comisión Bíblica. No sé si descargaste el documento que dejamos ahí en el link del video pasado. Yo te recomiendo que lo descargues para que él sea una guía para ti acerca de cómo puedes hacer interpretaciones bíblicas. Ahora bien, algo importante que también tenemos que considerar, que Cristo es el centro de la Sagrada Escritura. Todo se resume en Cristo. Si tú haces interpretaciones dejando a Cristo a un lado, vas a hacer una interpretación histórica, cultural, pero no vas a hacer una interpretación teológica o cristiana. Por eso es que Cristo es la máxima revelación de Dios. Además de que tienes que hacer tu interpretación edificada sobre la base de los apóstoles, es decir, sobre la iglesia, y que Dios le confió a la iglesia el depósito de la fe, que ha sido mantenido y transmitido por el Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa es importante a la hora de hacer una interpretación bíblica? La vida de santidad, la ascesis precisamente, es decir, la vida a través de los sacramentos. Son los sacramentos quienes te van a permitir también comprender y realizar interpretaciones bíblicas. Y finalmente, el testimonio de vida, es decir, ser un verdadero cristiano. Es tu testimonio de vida quien materializa tu interpretación bíblica. Si yo leo que dice que debo de perdonar a mis enemigos y yo lastimo a las personas, quiere decir que no has entendido nada de la o no has comprendido la interpretación, o la interpretación que tú tienes es totalmente diferente. Muy bien. Otra cosa importante, y con esto empezamos a cerrar nuestros bloques, la iglesia promueve el estudio e interpretación bíblica. Falso que digan que la iglesia católica siempre ha prohibido a sus adeptos, a los cristianos, leer la Biblia. Falso, falso. Desde que yo tengo conciencia, siempre se ha tenido el acceso a tan así precisamente que la Vulgata, ¿te acuerdas? La traducción de la Septuaginta al latín, que era el lenguaje común del pueblo en ese momento, del vulgo. Por eso la Vulgata era para que todo el pueblo la entendiera. Y estamos hablando del siglo III, 382 más o menos, después del Cristo. Así es que
importante estudiar y la historia de la iglesia que nos va a ayudar y fortalecer en muchos sentidos. Así es que entonces, mira, para este momento de nuestro curso bíblico, podríamos decir que contamos con las herramientas necesarias para, uno, realizar una correcta interpretación bíblica. Ahorita vamos a dar los pasos. Dos, comprender el mensaje de salvación revelado por Dios. Sería ahorita para este momento difícil decir, no, pero es que yo no entiendo. Entonces, Dios, ¿para qué mandó a su hijo? O sea, no, eso lo tenemos más que claro. Ubicar el texto en el contexto conforme a la pedagogía divina. Ahorita decíamos, cuando las serpientes, estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el desierto, cuando salieron de Egipto, es importante ubicar los textos. Comprender el sentido que el Espíritu Santo inspiró al agiógrafo. Eso también va a ser muy importante y es muy esencial. Fundamentar el texto en la doctrina de la Iglesia Católica. Todo lo que tú quieras interpretar, tienes que tener un sustento en la doctrina, en la enseñanza de la Iglesia Católica. Nutrir, obviamente, la interpretación con lo enseñado y vivido en la Iglesia y entender el propósito de la palabra de Dios en mi vida. Entender el propósito del porqué de la palabra de Dios en mi vida. También en este momento ya estamos preparados como para qué. También estamos muy claros que no debemos caer en malas interpretaciones. ¿Sí me explico? Dos, saber que no podemos interpretar por cuenta propia. Esta es la esencia de nuestros hermanos separados. Los hermanos separados tienen como base interpretar de manera propia. Por eso es que son hermanos separados, porque ellos dicen, no, yo quiero interpretar esto y yo así lo entiendo. Está bien y se respeta. ¿Sí me explico? Sin embargo, eso no es correcto. Esto no quiere decir, o sea, no interpretar. Sí, tú y yo podemos interpretar la Sagrada Escritura, pero siempre en el corazón de la iglesia, no por cuenta propia. También no debemos dejarnos confundir por falsas doctrinas. Oye, hermano, pero entonces me vinieron a ver a mi casa y me dijeron que entonces tengo que hacer esto, ¿sí o no? ¿Me explico? No te dejes confundir por falsas doctrinas. Tener cuidado con las revelaciones privadas, que también ya hablamos de ese tema. No caer en la tentación de hacer decir al texto lo que no dice. No realizar interpretaciones que dividan a la iglesia. Si aquello que tú interpretas, según tú el Espíritu te reveló y tú lo entendiste, te invita a dividir el cuerpo de Cristo, no viene del Espíritu Santo, que fue lo que pasó con Martín Lutero y los protestantes. No leer textos aislados sacándolos del contexto. Tengan cuidado, por favor, no leer textos aislados. Y siempre interpretar en la iglesia, en comunidad. Así que con esto vamos a empezar a cerrar dando una propuesta metodológica, no olvidando que nuestra bibliografía es el libro de Escucha Israel de Carlos Junco, ¿lo recuerdas? Todo el capítulo 6 habla de lo que te estoy hablando el día de hoy, que es la hermenéutica, es decir, la interpretación bíblica. Todo el capítulo 6, así se llama, interpretación bíblica, todo el capítulo 6. Bueno, hay métodos, el diacrónico, el sincrónico, crítico, hay muchos métodos. Yo propongo un método muy simple y muy sencillo para el pueblo. Así es que te voy a pedir que ahora que ya esté el video en YouTube, vuelvas a ver esta parte y lo pauses para que escribas cada uno de los pasos, aunque van a ir apareciendo ahorita. Si tú entonces quieres interpretar la Sagrada Escritura en alguno de sus textos, el primer paso, ¿cuál es? Pues obviamente realizar la lectura del texto. Primer paso, lee el texto que quieres interpretar. ¿Estamos de acuerdo? Segundo paso, ubícalo en el tiempo y en el espacio de la historia de la salvación. Es decir, esto que estoy leyendo, ¿es del Antiguo Testamento o es del Nuevo Testamento? Si es del Antiguo Testamento, es del tiempo de la esclavitud de Egipto, del desierto, de Babilonia, de la monarquía. ¿En qué momento estoy de la historia, en este caso del Antiguo Testamento? Si es del Nuevo Testamento, es el tiempo de Cristo. Cristo para este momento ya resucitó. Estamos hablando de antes de, ¿en qué momento estamos hablando? Siempre tienes que ubicarlo en el tiempo y el espacio. Luego, tienes que identificar el género literario. ¿Te acuerdas que hablábamos de los géneros literarios? Este es un género apocalíptico, es una narrativa, es un legislativo. Si fuera una narrativa, los subgéneros, es una parábola, es un qué. Todo eso que hemos venido avanzando en nuestro curso bíblico. Una vez que ya lo tienes identificado, te invito a que vuelvas a leer el texto
para comprender su sentido, o sea, la exégesis. ¿Qué quiere decir? ¿Es sentido literal o es sentido espiritual? Y si fuera sentido espiritual, ¿es analógico o es moral o es cuál? ¿Sí me explicó? ¿Qué me quieren explicar? Luego, yo te voy a invitar como quinto paso a realizar una exégesis del texto. Es decir, la exégesis es qué significó en ese momento, del momento en el que estoy leyéndolo. ¿A qué me refiero? Tienes que comprender el contexto. ¿Quién lo escribió? ¿Quién fue Isaías? ¿En dónde estaba? ¿Por qué lo escribió? ¿Qué estaba sucediendo a su alrededor? No, lo escribió David. Ah, ¿por qué escribió esta David? ¿En qué momento lo escribió? ¿Qué había hecho David para que escribiera eso? Bueno, el rey David. Todo eso se llama exégesis, comprender el contexto del momento del texto. Comprender al escritor sagrado. Siempre decía esto el rey David, o que, por qué escribió, por qué cambió de repente su manera de escribir y ahora pone esto. Ah, porque sucedió lo otro. ¿Sí me explicó? Comprender la intención del texto de ese momento. ¿Qué quiso dar a entender en ese momento? Una vez que ya llegaste a este paso, te voy a invitar a que escuches la exégesis de la Santa Madre Iglesia, es decir, que leas el documento de la Pontificia Comisión Bíblica. ¿Qué dice la Iglesia relacionado a ese texto y a su exégesis? Para que no te pierdas, tú también. Fíjate, también te voy a invitar a que busques referencias entre los libros de la Biblia. ¿Cómo, Juan Carlos? Ah, mira, en tu Biblia, si tú abres cualquier parte de la Biblia, en las costillas de la Biblia vas a tener aquí referencias que te mandan a otro libro. Ah, mira, esto también se escribió aquí, se dice allá. Algunas parábolas están en los 3 evangelios, por eso se les llama sinópticos. Algunas parábolas solamente son propias de este evangelio. Algunos textos se dicen aquí, pero también se dicen allá. Algunas cosas de lo que yo hice del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento. Ahí está la referencia. Todo eso te va a ayudar mucho para hacer la exégesis y la hermenéutica bíblica. Después, 7, te invito a que escuches las voces, fíjate, de los padres apostólicos, de los padres de la iglesia sobre ese texto y sobre su interpretación. Ya nos estamos acercando a la exégesis, perdón, a la hermenéutica, es decir, ¿qué dijo San Agustín, Santo Tomás? ¿Qué dijo, no sé, Clemente de Alejandría? ¿Qué dijo San Jerónimo? Los papas, el León XIII, ¿qué dijo el Papa Urbano VIII? ¿Qué dijo el Papa, bueno, en este caso, Francisco, Pablo VI? Para que todo eso te complemente. ¿Sí se va entendiendo? Es muy importante, esto es cuando se habla hacer una interpretación en la iglesia. Ahora bien, el paso número 8. Después de lo anterior que dijimos, vuelve a leer el texto. Vas a ver que ya la comprensión va a ser diferente. Y ahora sí, te voy a invitar a que realices una hermenéutica propia. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué me invita Dios en este texto? ¿Qué debo de entender, Señor? ¿Qué quieres que yo entienda en este texto? ¿Sí se va entendiendo? Con toda la exégesis anterior. Y nuevamente, una vez que ya tú comprendiste con tus palabras lo que Dios te quiso dar a entender sobre el texto, escucha la hermenéutica que la iglesia ha realizado sobre ese texto. Y ahí vas a descubrir qué tan cercano o qué tan lejano estás realmente de lo que el Espíritu Santo inspiró a la geógrafo. Posiblemente yo entendí esto y cuando abro los ojos y leo todo a mi alrededor, digo, no, estoy muy lejos de la realidad, que precisamente es lo que no hacen nuestros hermanos protestantes y por eso te tropiezan mucho al hacer incorrectas interpretaciones. Obviamente vas a escuchar las hermenéuticas de algunos, otra vez de los padres apostólicos y de los padres de la iglesia. Hace rato era su exégesis, cómo lo desenvolvieron o entendieron ellos y después qué es lo que interpretaron. Y vas a aprender muchísimo. De San Agustín de Hipona vas a aprender muchísimo. De Santo Tomás de Aquino vas a aprender muchísimo. Claro, si te das a la tarea de escuchar qué ha dicho la iglesia en todo este tiempo, en estos más de 2000 años. Después te invito a que escuches la hermenéutica o interpretación hoy. ¿Qué dice el Papa Francisco hoy? ¿Qué dicen los obispos hoy? ¿Qué dice mi párroco hoy de este texto bíblico? Y ahora sí, vivirlo y compartirlo con nuestro prójimo. Porque como dice Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Todo este curso bíblico
no sirve de nada si no lo hacemos vida en nuestros centros, con nuestros hermanitos, en nuestra región, en nuestra parroquia, con nuestra familia. Te vas a volver un gran teólogo y un erudito en la Sagrada Escritura, pero solamente ello, y no vamos a convertirlo en obras. Por eso les decía en un momentito más, que ya esté el video en YouTube, ve esta parte y velo pausando para que lo vayas apuntando, y vamos a dejar un ejercicio a manera de tarea. Vas a leer el texto de Mateo 13 del 1 al 23, ¿de acuerdo? También ahorita lo puedes apuntar. Y vas a realizar una exégesis y una hermenéutica bíblica, y aplica lo que comprendas en tu vida y transmítelo a tu prójimo. ¿Va que va? Esa va a ser la tarea, Mateo 13 del 1 al 23. No es nada difícil, es algo que ya conoces, y vas a ver que te va a ayudar mucho todo lo que hemos visto en nuestro curso bíblico para la exégesis y la hermenéutica bíblica. Esto sería un proceso un poco más formal, un poco más serio de interpretar la Sagrada Escritura. Me da mucho gusto que muchísimas personas se han conectado. No sé si hasta aquí alguien quisiera hacer algún comentario, algún punto de vista acerca de este bonito tema que es la hermenéutica como tal. No sé si alguien quisiera comentarnos algo. Pues yo los invito a que con toda la confianza puesta en el Espíritu Santo, realicen ustedes exégesis y hermenéuticas del texto bíblico. Te aseguro que el Espíritu te va a influir, va a abrir tu mente, la va a clarificar y va a impulsar tu voluntad. Y vas a ver cómo tu vida va a empezar a cambiar si realmente esto está formando parte de nosotros. No hay que tener miedo. Oye, pero es que son muchos pasos. Bueno, porque lo estamos viendo de manera teórica. En la teoría, en la práctica no es tan así, porque tú tomas el texto y luego ves un video en YouTube acerca de qué dice el Papa Francisco, y luego te encuentras con un documento de San, no sé, San Agustín, y lees lo que él dice sobre ese texto, y tu fe empieza a crecer, y empiezas a comprender poco a poco lo que es este gran milagro de la historia de la salvación, precisamente en el Cristo, que es el centro de la Sagrada Escritura. Pues muchísimas gracias, hay una bonita tarea, ojalá que la realices. Ya quien quiera ponerlo en los comentarios del video, se los agradezco. Y si no, hazlo, vas a ver, después de que hagas esta lectura con esos pasos que te acabo de dar, vas a ver que se va a volver muy padre tu comprensión de la Sagrada Escritura. Dice Gabriel Méndez, gracias por compartir estos conocimientos, que Dios te siga iluminando, muchas gracias y bendiciones también para todos. Pues muchas gracias. Si Dios nos permite, nos vamos a ver la siguiente semana. Agradezco a todos rápidamente, a Rocío, a Carmen Garay, a Gloria López, hola maestra Gloria, a Luz, que ya veo que ya está en su casa, a Esteban, a la maestra también a Para Esconder Cuenta, no sé quién sea, pero Ángeles Cruz, a Maru Mendoza, a Virginia Poblano, a Leti Martínez, Dulce Martínez, a Carmen Magaña, a Maurilia Pérez, a Gabriel Méndez y a todas las personas que se conectaron. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Me despido como decía el apóstol San Pablo. ¿Se acuerdan allá en la primera de Corintios, capítulo 13, verso 14, de acuerdo a la latinoamericana? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre, siempre con todos ustedes. Bendiciones, luz y sal, y que esta obra permanezca y se extienda a todo el mundo. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Que descansen, Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias, igualmente. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.